¿Qué onda, chuladas? Espero se encuentren súper bien y si es la primera vez visitando mi canal, bienvenidos, mi nombre es Esther. Hermosas, muchas de ustedes se van a identificar conmigo si vieron la novela Café con aroma de mujer, con Margarita y Guy Ecker, porque esta es la original. Después vinieron varias, pero la verdad, ninguna como esta. En verdad, esta novela te iba envolviendo. ¿Quién no se imaginaba cantando entre los cafetales como la gaviota? Pues este es otro sueño cumplido. Vamos a conocer y disfrutar de este maravilloso lugar. Obviamente no voy a cantar, pero sí los llevaré por una caminata entre los cafetales. Y qué mejor que un experto nos dé el tour. Les presento al ingeniero industrial y administrador de empresas agropecuarias, Harold Andrade. Él no solo nos va a ayudar a hacer el recorrido, también nos va a explicar todo el trabajo que se realiza en una finca cafetera. Así que acompáñanos y comencemos. Mira el proceso del café, mira la flor. Mira, aquí se ven los estados. Empieza a brotar la flor, llega aquí, luego abre y queda esto. Mira, los granitos de café. De ese estado a este son 7-8 meses. Y este ya está de recolectar. Mira, mira, te va a hacer la demostración aquí. ¿Dónde está la flor? Mira, él iría así. Flor, el grano pequeño, crece, pintón. Cojamos uno más pintón. Mira, este es el desarrollo del café. Ok. De aquí a aquí, son, dependiendo del clima, son más o menos entre 7 y 8 meses. Miren cómo está lleno de granitos. Wow. Es impresionante. Mira que este está más maduro. Oh, si el color lo dice. Y allí, por eso te digo, lo ideal es que una finca tenga todos los estados del café. Palos con solo verde, palos con solo maduro, palos con solos pintón. Mira, por ejemplo aquí. Mira este. Toda la producción es nueva, mira. No tiene ni un palo viejo, ni un grano grande, sino todos naciendo. Todos estos son granos. Y mira este, solo verde. Ay, sí. Esta finca hace 30 años, todo esto eran bosques. El cafetal estaba bajo los árboles. Llegó la Federación de Cafeteros y dijo, tumben todo porque el café tiene que estar a libre exposición, o sea, a sol. Mis tíos tumbaron todo. Ahora, por el cambio climático, la federación está diciendo, siembren árboles otra vez. Entonces lo que yo estoy haciendo es dejando la regeneración espontánea. Yo no siembro, sino que dejo, por ejemplo, miren este cedro que hay aquí. Allí hay otro árbol, entonces yo estoy dejando los árboles, los estoy dejando crecer solos. Mira el plátano. Aquí en Colombia, por lo general, se asocia mucho el plátano y el banano con los cultivos de café. Siempre donde hace una finca de café, casi siempre va a haber plátano o banano. Ok. Mira este árbol, lo que yo te decía. Trae flor, trae café pequeño y tiene café para coger en un solo árbol. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Vamos a ver. ¿Y siempre está así húmedo? Por las mañanas sí. Y estamos en invierno. Aquí por las mañanas el rocío es muy fuerte. Okay. El rocío es, no sé si se utiliza en México también. Sí, sí. Sí, el rocío de aquí en las 6 de la mañana es bastante fuerte. Uno se mete, por lo general uno se mete al cafetal a las 6, 7 de la mañana y siempre sale mojado. Ok. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es recorrer esta finca todos los días y mirar qué falta, qué hay para hacer, decirle a los trabajadores hay que hacer esto. Por ejemplo, si yo llego y miro este cafetal, ahí ves uno más amarillito. Entonces yo voy, lo miro y digo, a esto hay que hacerle una aplicación de nitrógeno, una aplicación de fósforo. Yo antes, cuando yo empecé en la finca, yo viví aquí. Yo viví un año aquí. Ok. Ahora, por lo general, a menos que yo necesite estar. Ajá. Pero digamos que tu día empieza aquí a las 9 de la mañana. 8. 8 y termina. 4, 5. Ok. Los trabajadores trabajan hasta las 4:30. Sí, estoy agitada. Subida, subida y subida.
¿Quieres ver lo que ese lote de allí? Se va a sembrar en 2 semanas. Se ve amarillo porque se le aplicó algo al suelo para que la maleza se muriera. Okay. Y vamos a ver los colinos de... Ayer lo que yo estaba haciendo era recibiendo colinos de café. ¿Sabes qué es un colino? O sea, no. El arbolito, listo para Ok, sembrar. ok. Mira, la otra semana hay buena cogida de café. La semana de arriba. Mira. Por ejemplo, este árbol. Yo cojo este café, lo tuesto y dentro de 3 meses cojo el otro, lo tuesto y ya es diferente. Porque el sabor del café depende del cultivo, o sea, de la tierra, del clima. El clima que le hizo hoy a este café no es el mismo clima que le hizo en un mes. Entonces siempre va a ser diferente, nunca va a ser el mismo sabor. Obviamente, con una base que va a ser la misma, pero lo que llaman notas florales, notas frutales, que uy, esto me supo a limoncillo, que esto me supo a frutos rojos, que esto me supo a ron, que esto me supo a notas de hierba, siempre va a cambiar. El café... ¿Y en lo fuerte? En lo fuerte también. El café es, haga de cuenta, hablar de la uva, del vino. Okay. Tiene el mismo principio, fermentación, ya se le hacen diferentes tipos de fermentación, diferentes tipos de tostión, y dependiendo de la fermentación, dependiendo de la tostión, dependiendo del cultivo, tiene diferentes notas o sabores diferentes. Y este es lo que se siembra. Este lo trajimos ayer apenas. Mira, esto es lo que se siembra. Aquí parte todo. Aquí es donde inicia. Aquí inicia el proceso. Aquí hay 6.000 colinos o árboles de café. Para cubrir Para sembrar todo no, eso. Me faltan otros 4.000. En todo este área caen 10.000. Aquí hay 6.000 solamente. ¿Y esto cuánto tarda en...? De aquí, de este momento, a que empiece a coger grano, 18 meses. Son los primeros graneos. Ya las cosechas buenas vienen a los 2 años, a los 24 meses. Okay. De aquí hasta que empiece a producir. Que es un cuidado, ¿no? No simplemente es sembrar y ya. Cafetal, yo lo miro. Okay. Yo digo, este café en 2 semanas lo recolectamos. Entonces, yo le digo al agregado, en 2 semanas consiga gente para recolectar. O en 2 semanas consiga gente para limpiar las malezas. Okay. Entonces yo ya llego y le doy la vuelta y yo miro la florescencia, miro los granos y ya con eso más o menos me programo. Okay. Yo digo, de aquí a octubre puedo hacer esto porque va a haber plata, porque eso es plata. Sí, sí, claro. Si pensaban que esto era fácil, no. Hacer esto cuando está lloviendo. Peligroso. Se mete una caída. Miren lo impresionante que es todo esto. Café, café y café. Hay buen café a pesar del cambio climático, porque llevamos 3 años donde cae mucha más agua de la normal. El árbol de café necesita estrés hídrico. Okay. Estrés hídrico es que no llueva, que haga mucho sol, mucho sol. Entonces cuando empieza a llover, el instinto es florecer. Okay. El instinto es la reproducción. Entonces la flor es el grano y el grano es la reproducción, porque esa es la semilla. Entonces entre más verano haga, cuando empieza a llover se llena mucho de flor. Ya como los veranos, hace 3 años, si hace 15 días sol no hace más y empieza y llueve otra vez, entonces ya no florece tanto. Pero imagínate, en tiempos normales estos árboles tuvieran el doble de café. Wow. Y hay gente que piensa que el cambio climático no afecta. Y que no existe. Y que no existe. Como están en la casa van al supermercado, compran la leche, compran los huevos, así sea caro, pero los consiguen. Sí, sí, sí. Entonces no existe. Que alguien me explique cómo pueden sembrar y cosechar. O sea, todo es así. Es que aquí sí se ve bastante la pendiente. No, aquí, ay. Son pendientes por ahí del 70%, 75%. ¿Y la cosecha cuánto dura?
Aquí los tiempos normales eran, el verano empezaba a mitad de diciembre, enero y febrero, y mediados de marzo empezaba a llover, hasta junio. Luego junio, julio, agosto y septiembre, parte de septiembre era verano otra vez. Luego parte de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, parte de diciembre era invierno. Ok. Cuando eran los tiempos normales, se empezaba a coger café en abril y se terminaba en junio. Y se empezaba a coger café en septiembre y se terminaba a principios de diciembre. Ok. Ya en mayo se coge muy poquito, un solo mayo. Y en octubre se coge octubre, noviembre. Ya ha mermado mucho la producción de café a nivel nacional, pero es debido al cambio climático. Ok. Mira qué bonito. Mira Y ese ya está listo, este ¿cierto? está para coger, pero aguanta una semana más. Ok. Aguanta una semana más, porque es que si yo, por ejemplo, la otra semana digo, cojamos café, los trabajadores, ¿qué van a hacer? Se me van a hallar el maduro y se me van a hallar este aguanta 2 semanas más. Entonces yo prefiero que este esté más maduro y este maduro, no maduro y pintón. Pintón es entre verde y maduro, porque se hace más daño cogiendo el pintón que cogiendo el sobremaduro, porque el pintón no tiene el peso necesario todavía. Y eso es básicamente una finca de café. Mira qué bonito. Y saben que Harold también nos cuenta que tiene orgánico. Hace un año. Desde hace un año empezó. No le aplico nada químico. Yo mismo hago la abono. Es más, la semana pasada se abonó. Vamos a meternos por ahí. Esto es una mezcla de pulpa descompuesta, mierda de vaca, roca fosfórica, vástago de plátano, cal y otras piedras molidas. Entonces este es el abono. Este es el abono. Y hasta ahora vamos bien. Vamos bien. Se ve bonito. Todo esto no se le está aplicando nada químico. Se limpia machete. ¿Y cuántos tienes sembrados? Aquí hay más o menos unos 400. Aquí tenemos el proceso de fumigación. Miren. Esto se llama secador parabólico. Okay. Secador para abono. Por su forma, ¿no? Okay. Entonces, aquí por la cantidad de café todo se seca en silo, con la CPM. El que yo mando a tostar se seca aquí. Aquí se demora 15-20 días. Entre más se demore el proceso de secado del café, mejor es el café tostado. ¿Verdad? Sí, en la cáscara, pero todavía está el grano. Ahora hay que quitar la cáscara. El grano está. No, no se seque bien completo, se verá ya. Mira, esto Le falta mucho. Entonces yo lo seco acá, aquí se seca el maíz. Esto, ¿Ese qué es? ¿Ese qué esto es pasilla. Esto es pasilla. ¿Esto qué es? Los granitos que no se desarrollan bien, la densidad es poca, entonces o se secan mucho. Entonces esto es pasilla. Todo esto lo vendo. Todo lo del café se compra. Hay dos procesos. El de fermentación, que es pelar el café y tirarlo a un tanque 18-24 horas para quitarle la baba, el mucílago. Okay. O esa máquina lo pela de una y se seca acá. Es un horno. Aquí se seca, es un horno, ok. Es el café pelado. Está la cáscara, cuidado. Está la cáscara de café. Con esto hago la abono. O se lo echo lo saco así, lo pongo en una caseta allá y lo pongo a descomponer. Lo mezclo con lo que te decía ahorita. O se lo tiro aquí a las lombrices. Es famoso. Se lo tiro a las lombrices. Mira, mira, Oh, mira, mira, sí, sí, sí. mira. Estas son las que comen la pulpa de café. Mira, están aquí, mira esta cantidad. Mira, mira, mira. Esta se come la pulpa de café. Y esto produce, mira, de esto, de eso, mira lo que queda. Miren lo que queda. Tierra, tierra. Esto es tierra
tierra orgánica, esto sirve para abonar. Esto se seca, mira. Mira, esto es pura tierra, sino que obviamente cuando se va a utilizar se pone a secar. Mira, esto es tierra, esto se llama humus de lombriz. Humus de lombriz. Esto es tierra, mira, no huele a pulpa, huele. No. Entonces, ¿qué es compostar? Simplemente amontonar eso. Aquí se descompone sola. Aquí no se, pues obviamente lombrices van a haber en toda parte, pero aquí se demora más. Se vuelve tierrita, se demora más. Ve, mete la mano. No, así. Siente calor, mete la mano. Ay, sí. Métela. Está Eso caliente. se calienta. Ok. Entonces el calor lo que hace es matar los patógenos. Ok. Eso allá puede alcanzar hasta 70 grados. Cuando ya esté más descompuesto, yo le mezclo mierda de vaca, le mezclo cal, le mezclo vástago de plátano para el potasio, le mezclo muchas cositas. Y de ahí, si la aplico a los cafetales. Y ya, en esta finca hago todo hasta el pergamino. Ya la cuestión no la puedo hacer porque la maquinaria así eso ya es muy costoso. Básicamente ese es el manejo de una finca de café. Esta es una finca campesina, dijo tu mamá, ¿cierto? Sí. Y se cocina en leña. Para eso es toda esa leña de allá. Marta, sonríe para la cámara. En la finca solo viven los trabajadores. Espero les haya gustado el recorrido. No olviden apoyar a estas pequeñas empresas y si quieren comprar y distribuir este delicioso café, les estaré dejando toda la información del ingeniero Harold Andrade. Hermosas, hemos llegado al final. No olviden suscribirse, recuerda, es totalmente gratis, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un dedito arriba. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye bye.